Hola Milagros, ¿qué tal? Hola a todos. Sí, como comentó Milagros, realmente fue para mí toda una travesía el tema del CPP y de ASIS. Voy a comenzar un poquitito contando quién soy yo. Yo nací en Argentina, a los 12 años emigré a Israel. Soy ex Fuerzas Especiales del Ejército Israelí. A los 26, 27 años eh, vine para Latinoamérica para trabajar en seguridad. Me contrataron varias empresas y hace 15 años abrí mi propia empresa de seguridad aquí en Paraguay en el 2003. Eh, es una empresa de seguridad, de guardias, alarmas, etcétera. Es una empresa que comenzamos desde cero. Hoy en día realmente es una empresa muy grande que tiene 1.500 empleados, realmente es muy grande y bueno, se dividió en varias subempresas. Una de ellas es el instituto, obviamente. Hace más o menos, digamos que 10 años, en el 2009 por ahí, me entero de ASIS y me entero obviamente del CPP. Comenzamos a hacer un pequeño incursión en el tema. Realmente en Paraguay, que es el país donde yo estoy hace 15 años, vi que el nivel realmente de los profesionales de la seguridad era catastrófico, para no decir más todavía, era realmente lamentable. Me tomé como un propósito de tratar de mejorar a los profesionales de la seguridad aquí en Paraguay. Realmente era algo que muchos me criticaban porque eh, esa era ayudar más o menos a la competencia, pero para mí es preferible una competencia que sea inteligente y buena y no que tenga que sentarme y hablar con gente que no entiende de seguridad. Y bueno, comenzamos nuestros primeros pasos, creé con una universidad un pequeño diplomado, más que todo para yo enseñar a la gente que quería de mi experiencia pasada, y como un punto para ver quién estaba interesado en avanzar para una certificación más seria, que es el CPP. En ese momento le invitamos a Milagros a Paraguay, creo que fue hace 10 años más o menos, no me acuerdo exactamente cuándo. Eh, Le invitamos a Paraguay para que dé una charla sobre el CPP. Vino también Alfredo Iturriaga, que es una persona muy importante dentro de ASIS Internacionales de Chile, explicar un poco sobre el CPP y bueno, hubo muchos interesados realmente en poder realmente certificar, ¿no? Y bueno, y ahí comienza nuestra pequeña odisea. Nos inscribimos en el diplomado del CES. Empezamos a hacer unas sesiones una vez por semana, eran sesiones obviamente por web, ¿no? Yo reunía a toda la gente interesada en mi sala de instrucción, eran semipresenciales, presenciales, porque todos estábamos juntos, se proyectaba, era un aula realmente que éramos todos juntos, no era de cada uno de su casa con su computadora, sino realmente todos estábamos realmente juntos. Y bueno, empezamos a hacer el diplomado, tardó lo que tardó para poder terminar, y en el transcurso realmente estábamos queriendo, obviamente, certificarnos para el CPP. En ese momento era todo un tema y solamente se podía aplicar al examen por escrito, no existía el examen computarizado. Y obviamente para poder aplicar el examen en Paraguay, donde no existía el capítulo, no existía ASIS, no existía nada, teníamos que crear un capítulo, ¿no? Había que traer a 15 personas que están interesadas, que se anoten en ASIS Internacional y que nos aprueben la creación de un capítulo. Tuvimos realmente muchos problemas al comienzo. Nos tiraron para abajo nuestro proyecto realmente durante muchos años, pero bueno, seguimos empujando para adelante, empujamos. Eh,
Y después de prácticamente 5 años, logramos crear el capítulo Paraguay. Osmar Floresiani fue el primer presidente y el precursor conmigo del capítulo. Y bueno, gracias a Osmar, también que él peleó también bastante siendo presidente del capítulo, se logró traer a Paraguay el primer examen escrito, ¿no? Porque todavía en Paraguay no está certificado como examen computarizado, que a diferencia de Javier, por ejemplo, que nos contaba que en el momento recibió la nota, a nosotros nos tarda prácticamente 3 meses que nos comemos las uñas para saber si pasamos o no pasamos del CPP. Y bueno, la preparación fue bastante complicada porque desde que terminamos el diplomado con el CES hasta que aplicamos el examen pasaron literalmente 5 años, por lo cual había algunas cosas que no estaban actualizadas y obviamente algunas cosas que se olvidaron, pero teníamos las presentaciones, adquirimos el POA también para refrescar. Puedo contar personalmente, ¿no? Pues yo no sé, cada uno tuvo una experiencia distinta de estudio, hay gente que estudia de distintas maneras. Yo comencé a leer el POA, hay cosas que me gustan muchísimo, por ejemplo, me encanta lo que es gestión de crisis, seguridad informática, todas esas cosas, yo soy muy bueno en esas cosas, y hay cosas que me aburren mucho, que es la administración y algunos otros temas que son más burocráticos. Y realmente los libros grandes, que son los principios básicos, los libros de administración, que son bien complicados, son los temas más extendidos y más largos. Yo me aburrí muchísimo y la verdad trataba de agarrar el libro, el POA, y no lo podía terminar, peleando con los libros para poder realmente terminarlos. Un mes más o menos, 3 semanas antes del examen, realmente me dije, acá no voy a lograr nada. Agarré las presentaciones del CES y en conjunto con el POA, realmente las presentaciones fueron las que me ayudaron a refrescar todo y a salir adelante, ¿no? Mi fuerte, porque el POA me hacía doler realmente la cabeza. Cada vez que yo abría el POA, trataba de leer media página, volvía, media página y volvía. Y el CES realmente era lo que me resumía y me hacía avanzar en cada tema. Las presentaciones que yo tenía guardadas de hace 5 años. Bueno, y en el examen en sí, fue un examen que vinieron gente de Brasil, 2 horas y piquito era el examen, el mío que yo tomé. Yo personalmente, mi técnica vendría a ser, había preguntas que estaba muy seguro de las respuestas, había preguntas que no estaba tan seguro y había preguntas que no sabía la respuesta prácticamente. Entonces, cada pregunta, las preguntas que yo sabía, por ejemplo, la respuesta, no las marcaba. Las que estaba dudando le ponía un signo de interrogación y las que no sabía le ponía una X al lado. Y para no perder tiempo no estaba dando vueltas tanto en las preguntas. Entonces, al terminar el examen, volví a las preguntas con signos de interrogación y con X, y ahí las revisaba. Terminé el examen relativamente rápido, 1 hora, más o menos 1 hora y algo, y me quedó prácticamente 1 hora para hacer las revisiones de las preguntas complicadas. Y bueno, pasé. Después de 3 meses, después de casi 2 meses y medio, me dijeron que pasé el examen CPP y soy certificado. Recomendaciones que yo veo en los últimos exámenes en temas que son repetitivos, es realmente cosas que yo no hice y probablemente casi me aplacé por esos temas. El tema de iluminación es un tema extremadamente repetitivo en los últimos exámenes.
hay que aprenderse de memoria prácticamente todo lo que es relevante, iluminaciones, inclusive fórmulas. En el último examen, cosa que a mí no me tocó, Osmar o Florencianes por ahí puede contar un poquito, estaba pero se fue, pero hubo fórmulas de cálculos de iluminación en áreas, por ejemplo, en un parking, cuántos lumens y qué tipo de iluminación se necesitan, entonces hay que acordarse de memoria las fórmulas. Iluminación es algo muy importante en memorizar. Y bueno, y por otro lado, personalmente creo que no hay que tener miedo, pero es mi personalidad, yo soy muy lanzado en estas cosas. Eh, es mejor, eh, es mejor probar y que te salga mal que no probar y decir, lástima que no probé, ¿no? Es decir, creo que hay que animarse y máximo, de hecho el CPP te da varias opciones para poder certificarse. Es decir, no creo que no hay que tener miedo al examen, es un examen que es medio tricky, es medio tramposo, pero si uno lo toma con calma y estudia, y yo personalmente no hice muchos resúmenes, ¿no? Pero lo estudia y busca la lógica, al final sale. Hoy en día las traducciones son bastante buenas, entonces no hay muchos errores de traducciones. Antes sí había errores de traducciones al español. Y bueno, les recomiendo realmente que se animen y que hagan el examen sin dudarlo. Es decir, máximo, lo peor que puede pasar es realmente que se aplacen y vuelvan a repetirlo todas las veces sea necesario para poder pasar. Esa es un poco mi experiencia para compartir.